Estamos esta mañana con Fernando López, ministro de Defensa. Ministro, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Desde el punto de vista de seguridad del Estado, ¿cómo califica usted lo que pasó ayer en Ciudad del Alto, el destrozo a los buses municipales y las protestas con cacerolas, con petardos que se vieron en diferentes regiones? Muy buenos días. Primero, felicidades por el Día del Trabajo a todos los periodistas y a los nuevos héroes de esta pandemia, que son los militares, policías, médicos, enfermeras, auxiliares y todos los que están comprometidos con esta causa. Son dos temas. El primero, el tema de los petardos en las casas, en las ventanas, es un acto absolutamente democrático, no tiene mayor incidencia, pero lo criminal, lo caótico, son las acciones coordinadas, son las acciones planificadas, corroborado por ustedes, periodistas, como fuentes de primera mano, que son militantes del MAS, dispuestos a generar caos. Y además, también probablemente no es ninguna coincidencia, ¿no? Todo ha sido planificado y orquestado como parte de la campaña del MAS. Efectivos militares estaban cerca del lugar. ¿Cuál es el informe que usted tiene, ministro? En este caso, sí, que estaban gente absolutamente alcoholizada y con una consigna clarísima, por lo menos aquí en el Alto, hacer daño a los buses que transportan la vida, que transportan las personas que están salvando vidas, sin absolutamente ninguna piedad, haciendo daño a esos trabajadores que lo único que quieren hacer es salvar vidas. Sigamos con el enfoque de seguridad del Estado. Anoche se aprobó la ley, se promulgó la ley de ampliación de elecciones ante la molestia evidente de la presidenta Yanine Áñez. ¿Cómo ve usted desde el punto de vista de seguridad del Estado que se realizan las elecciones en un plazo no menor a 90 días? Son dos visiones diferentes de país. Una primera visión que está intentando salvar vidas y salvar la economía del país, y otra que está buscando absurdamente el voto en circunstancias donde los epidemiólogos y la gente técnica todavía no han decidido si realmente esos son los tiempos, pero es así. Unos quieren salvar vidas y otros quieren que la gente muera. Ministro, buenos días. Lo saluda Gabriela Oviedo desde Santa Cruz. Y aquí en nuestro departamento, más que todo en la localidad de Yapacaní, previa a la promulgación de esta ley, también se registraron protestas. Un grupo de motociclistas llegó hasta el comando de ese municipio, asedió a los policías, los hizo huir, incluso están ahora en Santa Fe. ¿Cuál es el balance que hace como Ministerio de Defensa? ¿Hay apoyo para estos policías? ¿Qué se va a hacer en las próximas horas? En estos momentos, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas están planificando. Ayer hubo una breve intervención y obviamente todo el apoyo a la Policía Nacional. Estos actos vandálicos lo único que hacen es confirmar que todo esto estaba planificado, orquestado y que es el lanzamiento de la campaña del MAS. También hubo protestas similares en Satélite Norte, hubo también gente que rompió la cuarentena en el Plan 3000, policías, militares que tratan de contener de alguna manera estas protestas, pero que no pueden por la cantidad de gente que está saliendo. ¿Cómo evitarlas hoy, mañana, a futuro? Vamos a planificar, vamos a colocar los efectivos que sean necesarios, coordinadamente con la Policía Nacional para que estos hechos, por lo menos minimizarlos o no ocurran, porque están rompiendo la ley, están rompiendo la norma, están rompiendo la cuarentena, pero fundamentalmente, Gabriela, esto tiene una planificación y consigna clarísima. Esto no es coincidencia, ni lo de Yapacaní, ni lo de El Alto, no es coincidencia, que hay una clara intención de generar el caos en Bolivia. Usted decía que no es coincidencia. Siguiendo esa línea, ministro, ¿qué otros casos similares se han reportado en otras partes del país, así como ocurrió en Yapacaní y en El Alto? No, básicamente lo que ustedes reportaron, Gabriela, Yapacaní, El Alto, las manifestaciones pacíficas, por cierto, de los petardos, que el consejo es, si tienen los recursos para comprar petardos, sería interesante que los utilicen en ollas comunes. Por lo menos ese es el criterio de quienes están y estamos enfocados en salvar vidas y levantar la economía del país.
Ministro, acá... identificado a sectores que estén premeditadamente buscando afectar a otros sectores, buscando bloquear o buscando evitar que la cuarentena se lleve adelante? Ese es un trabajo de inteligencia que en realidad quien lo lidera inicialmente la Policía Nacional y nosotros coordinamos con ellos las acciones. Ministro, acá en Santa Cruz hubo un detenido, justamente ayer fue presentado públicamente por el ministro de Gobierno, se hace llamar el Puma Rodríguez, es militante del MAS y él había convocado precisamente a estas movilizaciones para hoy muy temprano en el Plan 3000. ¿Se ha identificado a otros dirigentes en El Alto, en Sencata, en Ibirgarzama, donde también hubo movilizaciones en las últimas horas, en Yapacaní también? Una proxemia, una proximidad mucho más cercana hacia las personas porque toman presos, están cercanos, el contacto es muy mayor. Las Fuerzas Armadas también colaboran con la contención en primera línea, están en los perímetros, toman contacto, pero los policías es más frecuente, por eso es que no creo que sea descuido, es parte de su labor. En las Fuerzas Armadas, que es lo que me corresponde, tenemos un índice del 0,06 de efectivos infectados y en este caso son 3 personales de cuadro, es decir, oficiales. Uno de ellos ya está en recuperado. 2 en Santa Cruz y uno en La Paz. Ese es el cuadro que al día de hoy se está manejando. Ministro, nuevamente desde Santa Cruz le hago la consulta. Acá ya fue detenido un dirigente ligado al movimiento al socialismo por convocar estas movilizaciones ayer. En Ibirgarzama, donde también se registraron similares, en El Alto, ¿hay dirigentes que han sido identificados? Al momento no tengo ese conocimiento y no tengo esa información. Y sin el ánimo de identificar o decir específicamente fueron estas u otras personas, los mismos medios de comunicación descubrieron que son personas allegadas al MAS y que obviamente ya por descarte se sabe que son instrucciones precisas, consignas precisas e inversiones precisas para causar el caos, porque aquí es gente que está recibiendo dinero y que están invirtiendo en petardos, en todo lo que para generar caos. ¿Qué acciones va a tomar el gobierno ante esta situación? Todas las acciones legales que nos permita la Constitución Política del Estado, los decretos supremos de la lucha contra el coronavirus y lo que nos permita la democracia en estos casos de caos. Lo que sí debo decirle, Gabriela, que esto tiene una intención. Ayer lo dije y lo voy a repetir, porque el MAS se está frotando las manos para que haya muertes por el coronavirus, para que fracasemos en el tema económico, y lo que está viendo Bolivia entera es exactamente lo contrario. Muchos esfuerzos por controlar el coronavirus y una gran gestión económica donde se está dando recursos a los más necesitados. Eso está generando bronca, está generando acciones irracionales por parte del MAS, y es el momento donde todos debemos estar en lucha contra el coronavirus a favor de la vida, y al parecer la estrategia de campaña del señor Arce es muerte y caos. Algo que también fue un reto para el gobierno es las fronteras, y los militares están a cargo precisamente del control de las mismas. Hay varias autoridades que han denunciado que bolivianos están ingresando por las fronteras de manera irregular, por lugares donde no se debería hacer o no hay control. ¿Ustedes han identificado puntualmente cuáles son? Son 2 temas. Primero, organizamos las fronteras para que los bolivianos que están afuera entiendan que hay un único ingreso o 2 ingresos legales dependiendo de la frontera con el país vecino. Evidentemente, nuestra frontera es extensa, no alcanzan los efectivos para encontrar la mayoría de los puntos ingresos ilegales, y lo peor de todo es que cuando se controlan algunos puntos ilegales aparecen otros. Esa es la realidad, lo dijimos de un principio, hemos hecho todos los esfuerzos, patrullajes permanentes, se han agarrado personas que se les ha llevado a los puestos legales, o a los ingresos legales, para que ingresen por allá. Y al momento, por ejemplo, desde el 23 de marzo tenemos 1.916 personas que han entrado de manera legal, con todos los protocolos de salud y seguridad por PICIGA, y antes de ayer 216 personas que ingresaron vía aérea.
¿Qué ocurre? Este es un mensaje, Gabriela, y ustedes como medios de comunicación también ayúdenos a trabajar con los bolivianos que están en el exterior. Se han abierto las puertas, tanto terrestres como aéreas y fluviales, como para que ingresen de manera ordenada y cumpliendo todos los protocolos de salud y de seguridad y de migración. No es posible que por ingresar al país incumplan, pero lo más grave que no se están dando cuenta, que si ellos tienen el coronavirus, a los primeros que van a afectar van a ser a su familia, a su barrio, a su comunidad. Van a ser los que van a generar fallecimientos dentro de su familia y no se están dando cuenta. Eso es grave. Igual, de todas maneras, las Fuerzas Armadas van a seguir haciendo los esfuerzos para controlar las fronteras, tanto de pasos legales como de ilegales. Pero definitivamente, por la extensión de nuestra patria, en cuanto al límite fronterizo, es complejo. Ministro, ¿usted ha percibido que algunos pobladores han cambiado la forma de proceder y controlar el COVID-19 en sus ciudades, en sus municipios y en las regiones? Usted en su momento ha criticado esto. ¿Mantiene esa posición? Perdón, critiqué que no lo entendí. ¿Cuestionó que algunos dirigentes, algunas autoridades cambien la forma de controlar el COVID-19 en sus regiones? Usted fue crítico de este proceder. ¿Mantiene la posición? No, en realidad nunca fue crítico porque, le explico, si se refiere al hecho del cruceño. Yo fui crítico con la población irresponsable. Es más, hoy por hoy, lo que más bien está, lo que vale, lo que corresponde, es que cada gobierno municipal y cada gobernación actúen de acuerdo a la gravedad de los casos en coronavirus y encuentren la mejor manera de luchar contra ello. Es decir, creo que las gestiones departamentales o municipales hoy por hoy son mucho más valederas en función de la situación de su ciudad. Ministro, ¿y qué va a pasar con la convocatoria a elecciones? ¿Cómo se va a actuar a través de las Fuerzas Armadas en estos días previos a la fecha de ir a votar a las urnas? Las Fuerzas Armadas lo que hacen es cumplir la norma, la Constitución Política del Estado. Una vez que la parte específicamente política, el TCE, se pongan de acuerdo, habrán normas que cumplir. Las Fuerzas Armadas están para apoyar en lo que corresponde. Nosotros, las Fuerzas Armadas en realidad no incide en cuanto a los tiempos o las formas. Simplemente se da una instrucción, una orden a través del comando en jefe para apoyar y gestionar la acción del voto. ¿Como gobierno entienden que va a ir disminuyendo la incidencia del coronavirus en el país, tomando en cuenta que la cuarentena rígida es hasta el 10 de mayo y después se va a ir evaluando en qué regiones se van levantando las restricciones? Esa es la estrategia, ¿no? Que la lucha contra el coronavirus sea permanente, paulativa. No sé si yo podría afirmarle si ir bajando o subiendo. Ese es un tema que los epidemiólogos pueden explicarle de mejor manera, pero sí cualquier esfuerzo de encerramiento o cuarentena o encapsulamiento, pero fundamentalmente el tema de la distancia física es fundamental. Cualquier estrategia, cualquier acción que vaya en función de la distancia física, le garantizo que es una lucha efectiva contra el coronavirus. Entonces, como está en el último decreto, cada uno de los departamentos, dependiendo en el nivel que esté, va a tener que, a pesar de la apertura económica, microeconómica, tendrán que poner mucho, pero mucho énfasis en la distancia social, en la distancia física, perdón. Ministro, algo importante, próximamente los militares van a estar desplegados en diferentes regiones para hacer el pago de bonos. ¿Cuántos en total van a estar en las calles y en las diferentes regiones? Sí, ayer se dio el informe el comandante en jefe, serían entre 750 y 1000 efectivos de las Fuerzas Armadas que estarán distribuidas en los diferentes municipios del país, entregando todos los bonos propuestos y promovidos por la presidenta Yanine Áñez. Ahora, hace un par de semanas usted criticó, mejor dicho, usted lamentó la falta de medidas de bioseguridad para los soldados que están en las calles controlando y evitando que la gente salga de sus casas. ¿Esto se resolvió, ministro? Sí, se resolvió de varias maneras. Primero, que hubieron muchas gobernaciones y alcaldías que dotaron a las Fuerzas Armadas de elementos de bioseguridad.
Por nuestra parte, como Ministerio de Defensa, hicimos una dotación, una compra al respecto y coincidentemente y gracias a Dios se están recibiendo varias donaciones. Ayer nos apoyó el ministro de Obras Públicas. Tengo entendido que el día de mañana el ministro Yerko Núñez también está haciendo una dotación muy importante para las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, sí, estamos con las dotaciones adecuadas, a tal punto que la cifra del índice de contagiados de 0,06 indica que hubo un manejo adecuado, y aquí me gustaría decirle que incidió muchísimo la disciplina militar y el orden, y fundamentalmente dos conceptos: el cumplir la misión y cuidar los recursos humanos. Esos fueron de la mano en las Fuerzas Armadas, y hoy por hoy tenemos un índice bastante bajo de infectados. Bien, ministro, gracias por acceder a esta entrevista con la revista. Buenos días. A ustedes, feliz día. Bueno, queremos aclarar algo, que hemos invitado también a Eva Copa, presidente del Senado, para hablar precisamente de dos temas muy importantes. El primero, que abordábamos con el ministro de Defensa, sobre lo ocurrido en Ciudad del Alto y en otras regiones del país, y también sobre la ley de prolongación y postergación de las elecciones. Sin embargo, ella declinó a esta invitación, pero reiteramos que las puertas de la revista están abiertas para poder entrevistarle y conversar sobre estos temas. Continuamos con